Queremos darle la bienvenida a todas, a todos, a todes, en esta hermosa reunión, confluencia de mujeres, historiadoras del arte, curadoras, a las que admiro profundamente en términos profesionales y con las que además tengo vínculos afectivos profundos. Por lo tanto, este es un encuentro que esperamos sea de amistad también, en donde podamos conversar respecto a los temas que nos convocan. Es una conversación sobre un ecosistema de mujeres en el museo hoy en día, liderado por supuesto por su directora Varinia Brodsky, quien nos ha convocado a estas exposiciones en un programa expositivo, además, que releva el rol de las mujeres en distintos ámbitos, generaciones y territorios. Nos acompañan hoy en día 4 compañeras que ya conocen, pero que voy a presentar igual. Bueno, Andrea Yunta, al centro, escritora, profesora y curadora. Recibió su doctorado en la Universidad de Buenos Aires, donde es profesora titular de Arte Latinoamericanos, siglo XIX y XX y XXI, y Arte Moderno y Contemporáneo. Es investigadora superior de CONICET. Sus libros recientes incluyen Diversidad y Arte Latinoamericano, Historias de artistas que rompieron el techo de cristal, 2024, The Political Body, perdón mi inglés, Stories on Art, Feminism and Emancipation en Latinoamérica, 2023, Contra el Canon, 2022, El arte contemporáneo en un mundo sin centro, 2020, Feminismo y arte latinoamericano, Historia de artistas que emanciparon el cuerpo, 2018, pero además ha sido curadora de la retrospectiva de León Ferrari en la Pinacoteca de Sao Paulo, co-curadora de Vermamérica en Malva, Radical Woman, Latin American Art 1960-1985 en diversos museos y ciudades del mundo, y últimamente Rosana Paulino, Amo Africana en el Malva 2024. Curadora en jefe además de la Bienal 12 de Porto Alegre e integra el comité artístico del Malva desde el 2014 y es académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes y una de las integrantes fundadoras de Nosotras Proponemos. Mane Adaro, curadora e investigadora independiente en arte y fotografía, codirectora de la revista online Atlas Imaginarios Visuales, realizó el magíster en estudio de la imagen de la Universidad Alberto Hurtado. Como editora en el año 2022 publicó el libro Eugenia Vargas Pereira, Selección de obras 1977-2020, investigación que dio paso a la exposición que hoy día tenemos en el museo. Anteriormente creó el proyecto Seminario Internacional y Publicación Violencia Política y de Género en Latinoamérica, representaciones críticas desde el arte y la fotografía, editado junto a Rita Ferrer el año 2017, y actualmente cursa el doctorado interdisciplinario en Humanidades de la Universidad Finisterra. Nicole González Herrera, a mi lado, historiadora del arte y maestra de museología, se desempeñó como encargada de registros zurdos en este mismo museo y encargada de colecciones en la Fundación Artesanías de Chile. Fue investigadora de Mujeres de Poder, directoras en el Museo Nacional de Bellas Artes y matriz y estampa, grabadoras en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Además, fue autora de Formas de imaginar lo invisible y Vías de extinción, 2 catálogos que recogen la trayectoria y producción artística de Claudia Kemper. Desde el año 2022 es profesional del área de exhibiciones en la Subdirección Nacional de Museos. Y María Iris Flores es magíster en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile. Actualmente desarrolla el proyecto Bajo el signo Mujer, Investigación Fondar, que pronto esperamos salga a la luz. Es curadora del espacio 218 e investigadora de la retrospectiva Lotti Rosenfeld, Entre Cruces de la Memoria, a cargo de Nelly Richard, que también nos acompaña el día de hoy. Colabora con la revista Art Forum y Artichoc. Fue coordinadora de la Galería Bech. Es autora de Desbordar el Territorio, 2016, publicación realizada con Seba Calfuqueo y coeditó junto a Varinia Brodsky
el libro Mujeres en las Artes Visuales en Chile 2010-2020. Como investigadora fue parte del proyecto Carlos Lepe, del libro y video Arte y Política 2005-2015 Fragmento, de Mesa Archivo Liberado y de Documentos Chilenos Siglo XX-XXI del ICA en colaboración con Fundación AMA. Bienvenidas. Bueno, queremos iniciar esta conversación, que esperamos sean preguntas que puedan ir contestando cada una de ustedes en función de los sentidos que les haga la pregunta y si la quieren responder. Al terminar las preguntas vamos a dar un espacio breve de inquietudes y comentarios del público que nos acompaña. Y quisiéramos iniciar con una reflexión probablemente, pero que da paso a las inquietudes que nos convocan también como historiadoras del arte feminista, ¿no? Desde hace ya varios años, las historiadoras del arte, que trabajamos mujeres desde los feminismos, hemos estado trabajando en la recuperación de las historias de las mujeres, de las memorias en femenino. La invisibilidad está, por tanto, bastante documentada, pero pareciera que para la opinión pública general el tema ya está relativamente superado y sabemos, sin embargo, que la brecha de género en el sistema y en el sector de las artes visuales sigue siendo una cuestión a remover, ¿no? Y a superar. Parte del problema es precisamente la escasa difusión y espacios de escrituras que han tenido las mujeres. ¿Qué motiva a investigar la obra de una artista específica o de un grupo concreto de mujeres en ciertos espacios temporales y territoriales para cada una de ustedes? Andrea. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar participando en este panel con mis compañeras. Está bien lo que tú planteas, ¿no? Es decir, existe una idea de que ya está superado el tema y sin embargo persistimos, quiere decir que no está superado el tema. Me gusta pensar el asunto desde un ángulo doble. Incuestionablemente, cuando se reconoce el trabajo de una artista mujer, se está haciendo un acto de justicia, ¿no? Es decir, tantas artistas que trabajaron toda su vida y tienen la obra en muchos casos en maletas bajo la cama. Es decir, es un acto de reconocimiento. Pero me gusta también pensarlo desde el punto de vista cívico, democrático, en relación con la conformación de la ciudadanía. No es solo el reconocimiento hacia un artista, sino que la pregunta es, ¿qué es lo que la ciudadanía pierde cuando un caudal de obras que plantean diversas formas de aproximarse al mundo salen a la luz o no salen a la luz? Me gusta usar también el concepto de censura sistémica, es decir, cuando no es que una artista está prohibida o censurada, sino que por el simple hecho de no estar a la vista pública, porque la crítica, porque los museos, porque los curadores no rescatan su trabajo, desaparece de la mirada pública. Entonces, esa convicción de que con la diversidad, la pluralidad, distintos puntos de vista, ganamos como ciudadanos, ganamos en términos de conocimiento, es esa convicción la que me impulsa a seguir trabajando obras, cuerpos de obras que en muchos casos apenas son conocidos, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. También me siento muy, como diría, con calor al corazón por estar acompañada con tan grandes curadoras, ¿no? Incluida acá tú. Bueno, estaba pensando que me hace resonancia lo que dice Andrea, ¿no? Con respecto a lo que se pierde cuando, digamos, ciertas obras no circulan o no son conocidas, ¿no? Y en el caso mío, por ejemplo, con Eugenia Vargas, me pasó que, y creo que en el texto del catálogo lo menciono, como que finalmente
esas obras, muchas obras que han sido, digamos, hechas a partir de los 60 en adelante, y específicamente pensando en el feminismo, que Eugenia Vargas estaba, digamos, reflexionando en torno a hartos cruces que ella hace, o sea, son tan vigentes hoy. Entonces, o sea, la importancia de justamente de hacer notar ciertos puntos críticos, digamos, con respecto a la crisis de pensamiento que hay hoy, viene mucho de los feminismos. Entonces, es muy difícil pensar que hay un feminismo, bueno, yo no lo veo así como que hay un feminismo, ¿no? Pero como que los feminismos estuvieran acabados, al contrario, o sea, pienso que siempre están poniendo un punto crítico con respecto a todo, a la política, a los colonialismos actuales, con las beligerancias, la guerra, etcétera. O sea, siempre hay un punto que viene, digamos, muy fuerte desde comunidades de mujeres, ¿no? Feministas en un amplio sentido. Hola, muchas gracias por la invitación. Gloria, a esta mesa y también a la exposición que tenemos actualmente junto con Nicole. Y también agradecer estar con Andrea, Mane y con todos ustedes. Cuando las escuchaba yo pensaba en la cuestión del hallazgo, en la idea del hallazgo y en lo fascinante que resulta cuando uno está investigando y aparece algo que jamás imaginaste que un artista estaba haciendo, que ese tipo de producción, ese tipo de discusiones se estaban dando. Entonces, en el caso de la exposición de nosotras, de la mujer en el arte en 1975, que revisa una exposición histórica del mismo nombre, nosotros teníamos una idea curatorial, pero cuando empezamos a trabajar con los archivos, nos encontramos con que la investigadora tenía toda una parte en la que consideraba artistas en el documento original que luego cuando el catálogo se imprime no se incluyen. Entonces ahí se genera una exclusión que tiene algún motivo, que es parte como de la investigación y especulaciones también, porque no hay un documento claro que diga por qué no están, pero dentro de la propia investigación de mujeres también se van generando esas exclusiones, pero es parte de lo mismo. El punto es que es necesario seguir investigándolo y que también en ese periodo, por ejemplo, Lili Garafulich, que era la directora, mencionó justamente el problema de que esa exposición de mujeres dejaba muchos vacíos. Entonces es esto como del encontrar, pero también quizá invisibilizar es inherente y por eso estamos constantemente trabajando también. ¿Se escucha? Sí. Bueno, las tecnologías. Agradezco la invitación, Gloria, Bariña, Cecilia, Cheliú, el equipo del museo por traernos a esta actividad y también por convocar una agenda, un programa expositivo así. Tan feminista y tan potente, ¿no? Tener a Andrea Yunta y esta exposición y volver a mirar la historia del arte chileno desde distintas perspectivas cruzadas transversalmente por el género es muy rico y muy decidor, sobre todo quienes tuvimos la posibilidad de formarnos acá en las escuelas de arte y ver que pasaba muy poco con las mujeres y ahora hay tanta efervescencia y potente del trabajo que aparece, que encontramos hallazgos y vamos llenando vacíos, es muy vitalizante para la escena local y más aún cuando se suman fuerzas a nivel del continente. Respecto de la pregunta de esto de los hallazgos, los vacíos y qué pasaba con las exposiciones o investigaciones que estamos levantando como trabajadoras del campo cultural, hay un estudio que yo quiero traer a colación que es de Irene de la Jara, una colega de la Subdirección Nacional de Museos que explora cómo se trabaja el género en los museos y bueno, busca evidenciar qué acciones están desarrollando los museos respecto del género, pero no solo saber, bueno, si se están haciendo exposiciones o no, talleres, visitas mediadas, sino cuál es la profundidad que alcanzan a tener estas mismas actividades. Ahora nosotras en este conversatorio mencionamos a las artistas curadoras y gestoras, pero sin duda que hay un sinfín de disciplinas y de personas, ¿no? Personalidades que están detrás también de estas acciones de género.
Entonces, podemos ahí darle más profundidad al tema de lo que estamos investigando. Bueno, ¿qué acciones desarrollamos? ¿Qué investigamos? ¿Quiénes son los que levantan este tipo de iniciativas respecto del género? ¿Cómo se sostiene? Si son actividades esporádicas por el 8M, por el 25 de noviembre, son actividades que están permeando la agenda completa del museo, son actividades que están incluso en la institucionalidad, en la política intrínseca, en la misión del museo. Cuestionarnos preguntas así que ya buscan indagar un poco más y también como ir presionando, ¿no? Que esto ya no sea una cuestión que nos convoque una vez al año, sino que ojalá que sea una instancia permanente. Y otras cosas también que tienen que ver quizás con el análisis desde la museología para estos espacios es ver qué tipo de formación estamos fomentando con nuestras actividades. O sea, ¿es, como les decía, algo esporádico o estamos invirtiendo recursos, invirtiendo tiempo en perfeccionarnos y en aprender más de feminismo, ¿no? Yo no sé cuáles serán sus propios quehaceres cotidianos, pero tenemos tiempo de vida nosotros para leer de feminismo quizás con la calma, con el remecimiento que eso significa para nuestras propias subjetividades y quehaceres. Entonces, uno cuando empieza ya a vincular la propia biografía del ser mujer o el ser disidencia de las comunidades, va atravesando muchas capas que quisiera que las institucionalidades fueran acorde con ello. No siempre se da, pero por lo mismo yo creo que estas son las instancias de reconocernos y de poder indagar hasta qué punto estamos llevando estas luchas, ¿no? Estos cuerpos disidentes o estas filosofías de vida respecto del sistema patriarcal y cuánto también de nosotros podemos llegar a visibilizar y exponer respecto de ello. Bueno, en ese mismo sentido, Nico, aprovecho como de también preguntar en el propio ámbito institucional, ¿no? Y en el caso de ustedes, desde fuera de la institución. Bueno, tú no. Bueno, pero más o menos. Indagar en esta historia también da cuenta de este ecosistema del que hablábamos de mujeres, ¿no? Artistas, funcionarias públicas, educadoras, gestoras, coleccionistas, mediadoras, educadoras, ¿no? Que intervienen en el espacio de lo público, pero también sabemos que no basta con ser mujer, ¿no? ¿Cómo se enfrenta desde los feminismos las historias de estas mujeres que en ciertos periodos, como por ejemplo las dictaduras, participan de la esfera pública dominante en alianza con el poder, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Cómo miramos esta historia? ¿Qué nos pasa? Porque lo conversamos muchísimo mientras hacíamos La mujer en el arte, por ejemplo. Y por el contrario, ¿cómo ha sido para ustedes encontrarse con escenas de mujeres que han colectivizado su hacer, pero no han trascendido en esa misma esfera pública, aunque la hayan fisurado, ¿no? Me siento un poco más interpelada porque bueno, yo trabajé durante tres años más o menos en este museo y también porque hice una tesis que investiga a las directoras. Entonces, bueno, ya mencionaron a Lili Garafulitz, que fue la primera mujer que llegó a la dirección del museo. Y bueno, Lili Garafulitz en ese entonces tenía una larga trayectoria como escultora y desde el rol de directora en el Museo de Bellas Artes sí logró quizás como romper esa bisagra de la institucionalidad rígida con su propio quehacer como profesora de la escuela y como representante en distintas instituciones, incluso internacionales, de la escultura o las artes visuales en Chile. Entonces, entendemos a veces como el museo como una estructura súper rígida, impenetrable, pero Lili Garafulitz hizo que muchas otras escultoras mujeres ingresaran a la colección en ese entonces y también levantó esta exposición que es la que estamos reflexionando hoy en día respecto de la mujer en el arte en 1975. Entonces, ¿qué tan adentro de la institución estamos y qué tan afuera también estamos? Como que es una reflexión como a darse. Por ejemplo, pienso en otras prácticas, ¿no? Lo mencionábamos hace un rato con Mane Adaro, la Ditatón que se hizo 2017, 2018, que era quizás de artistas que no estaban en las colecciones, traerlas al interior de los espacios de museo y poder visibilizarlas en plataformas como Wikipedia. Y otras acciones que se han hecho en el museo de artistas de la gráfica o de las artes callejeras, del urbano, del graffiti, de la estampa,
que quizás más vinculadas al activismo cotidiano que podemos encontrar en las marchas, también en ciertas instancias son convocadas por el museo para el acontecimiento del 8M, o podríamos pensarlo incluso como un punto de encuentro, encontrarnos en el museo, la salida del museo, para ir a marchar y caminar juntas. Entonces, ¿cuándo se acaba la institucionalidad si también la podemos aprovechar para nuestro propio beneficio en nuestras contingencias, ¿no? Me parece muy interesante porque tendemos a trabajar sobre los feminismos en disidencia con el sistema de poder, pero también hay feminismos que buscan consolidar los sistemas de poder, ¿no? No sé si los podría llamar los feminismos de derecha, pero los hay. Es decir, incluso cuando se debatió la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, hubo una presentación de la hija de María Luisa Bember en contra de la legalización y presentándose como feminista. Entonces creo que es bastante complejo y me parece que también es interesante pensar dentro de esa complejidad, que no solo son los feminismos críticos desde distintas posiciones filosóficas, políticas, sino también la coyuntura actual, ¿no? En la cual el feminismo también es una zona de definición de discursos antifeministas que coinciden con otros programas políticos. Y es interesante, por lo menos en la Argentina, esa crítica, digamos, y esa construcción de una discursividad, no sé si llamarla de derecha, pero una discursividad que se basa fuertemente en las discursividades de los feminismos, pero que a su vez no propone un feminismo de derecha. O sea, propone la inexistencia del problema y el borramiento. Entonces creo que aun cuando nosotros trabajamos en el arte y pensamos en estas trayectorias de artistas en distintas coyunturas históricas, en este presente estas problemáticas son muy fuertes en la articulación de la atención política, ¿no? Bueno, voy a ser sincera, no tengo tan clara la respuesta, no he vivido toda mi vida acá en Chile, ¿no? Pero solo puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? Cuando llegué a Chile, o sea, no existía el feminismo, ¿no? No estaba en el tapete como está hoy, ¿no? O sea, sí existía, por supuesto. Y tampoco estaba en mi propia práctica, o sea, entonces pensando en eso y pensando en el mundo de la fotografía, desde donde yo llego, ¿no? Creo que bueno, que se ha dado vuelta todo, ¿no? Desde el 2014 en adelante empieza toda una ola de actividades y de encuentros, pero no puedo responder específicamente al contexto del museo, ¿no? En el caso de Eugenia, ella también ha vivido una experiencia muy particular, o sea, nómade toda su vida, ¿no? Aquí, allá, y también desde un lugar de la fotografía muy reticente a el cuerpo desnudo, el feminismo, ¿no? La obra de la mujer, que no es documental, etcétera, etcétera. Solo puedo pensar que, con todo lo crítica que soy, que se ha avanzado en algo y que no sé cómo responder, pero aquí estamos, se puede decir. En relación a la pregunta, me quedé con una idea que mencionaste, que no basta con ser mujer. Y por lo mismo, cuando uno trabaja como historiográficamente, pensando desde el feminismo, no está buscando la historia del arte feminista. Está buscando como revisar toda la historia y ver por qué cómo se construyeron las escenas de tal o cual manera. Entonces, por ejemplo, en el caso de la exposición de la mujer en el arte y de varias otras que hubo en el periodo de los 70 y 80 en Chile, hay mucho mujerismo, por decirlo así como en términos sencillos. Porque habían muchas exposiciones que estaban agrupándose en torno a ser mujeres,
pero quizás sin saber muy bien por qué, pero lo hacían. Digo sin saber muy bien por qué, porque las mismas exposiciones no daban cuenta de ello. No hay como un material que nos permita entender por qué era de esa manera, pero sucedía. Entonces había una discusión en torno a ser mujer y artista, activa, muy activa, pero de la que no teníamos registro. Pero que podemos constatar que así fue, y es muy interesante pensando en la exposición, cómo en prensa se discutía acerca de cómo se construía la historia de las mujeres, de qué vacíos se generaban. Entonces, ahí como no estamos escribiendo una historia feminista, pero sí estamos levantando una historia que no se inscribió, quizás por ser una historia de mujeres. Sí, pero también a veces lo hemos conversado en algunas oportunidades de cuando indagamos en las historias personales de algunas artistas, por ejemplo, que nos pasa el conflicto, ¿no? Como, sí, estamos recuperando historias de mujeres, estamos poniendo en escena mujeres que estaban invisibilizadas, que no fueron lo suficientemente incorporadas en la historiografía, pero de pronto indagamos en sus vidas y nos genera, ok, pero sus valores no necesariamente coinciden con lo que yo quiero rescatar de ciertas artistas, ¿no? Desde los feminismos. Y vuelvo a la pregunta, ¿cómo nos enfrentamos a esa historia siendo nosotras historiadoras feministas del arte, ¿no? Sin duda que no las podemos obviar, ¿no? No podemos caer en el mismo juego que ha ocurrido con nosotras. Pero creo que es algo que se habla poco, ¿no? Que conversamos poco. Tú un poco lo hablaste, Mane, cuando estuvimos previo conversando sobre la crítica que podría hacerse también, incluso desde las escrituras que no necesariamente vienen del ámbito del género. Claro, yo creo que, por ejemplo, en mi caso, en un momento, obviamente que uno empieza como a afinar la mirada, ¿no? Y al encontrar la obra, bueno, yo ya conocía hace muchos años la obra de Eugenia, que no la encontraba acá en Chile, ¿no? Hasta que, de nuevo, bueno, aquí Andrea Yunta, Cecilia Fajardo Gil, ¿no? Realizan la exposición. Pero yo me identifico, ¿te fijas? O sea, como que hay mi interés no es solamente porque fuera mujer, sino porque las ideas que ella pone a circular me interesaban a mí también como investigadora dentro de mi propia investigación y mi vida, ¿no? Entonces, para mí va más allá de, obviamente se cruza la perspectiva feminista, ¿no? Con esta crítica cultural que a mí me parecía, o sea, a mí es algo que me interesa, entonces me parecía tremendamente importante. Pero también un detalle que me parece importante es como dentro de las fotografías chilenas se han hecho, ¿no? Muchas cosas, quizás no siempre desde la perspectiva digamos, tan teórica, desde la perspectiva de género, pero sí a mí me parece que han habido espacios, ¿no? Y no necesariamente todos siempre hechos desde las mujeres. Voy a citar a Gonzalo Leiva, ¿no? Montserrat Rojas Corradi, Andrea Aguada, acá que está, que también hizo un libro sobre Lola Falcón, ¿no? Entonces, se cruzan estas perspectivas de vidas de mujeres, pero que quizás tampoco desde una perspectiva ultrafeminista, ¿no? O sea, ¿no? Un poco lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que no necesariamente desde el feminismo. Me quiero tomar ese concepto de lo ultrafeminista. Yo siento que a veces hay como una misión de que hay un camino recorrido, ¿no? Incluso al inicio de la transición en Chile se habló de las calles caminadas, ¿no? De muchas mujeres que durante la dictadura salieron a marchar y a enfatizar la conciencia de género. Y hay como un transitar histórico desde los 70 hacia acá que se ha hecho cada vez más potente y más bonito, más vibrante, pero también hay que mirarlo como, lo identifiqué en tu libro, Andrea, de que hay como categorías en donde las mujeres se sitúan más o menos cómodamente o incómodamente. Entonces, esto de ultrafeminista
es un lugar, ¿no? Pero es un lugar que en los 70 era... ¿Qué sería lo ultrafeminista en los 70? O sea, innombrable. Si las mujeres querían ser artistas secas, ¿no? Que es como la tipología, ser artistas secas, artista y punto, artista no más. Y luego ya hay un arte que se empieza a denominar más femenino, ser mujeres más femeninas, o esto de la incorporación del cuerpo, una sutileza, quizás como igual, quizás muy cargado de estos estereotipos respecto de lo que era el ser mujer. Y bueno, hay otras artistas que iban más por el lado de la abstracción o de las vanguardias, que no se asentaban en ninguno de estos lugares y estaban de plano ya las artistas feministas que en los 70 se situaban políticamente de esos lugares. Pero aún así, aunque veamos, no sé, me acuerdo que cuando inauguramos la exposición, muchas de las artistas que estuvieron presentes nos hablaban que en los talleres en la escuela en ese entonces no había un posicionamiento explícito respecto del género, ¿no? Era una efervescencia que estaba naciente, que estaba pujando. Incluso, bueno, cuando uno compara la producción historiográfica en Chile, vemos que esa primera exposición, que fue inaugural en el museo, la primera exposición que convocaba solo artistas mujeres, se llama La mujer en el arte. Luego Nena Osa publicó un libro que se llamaba La mujer chilena en el arte, y en el 91 hay una exposición que se llama Las mujeres en el arte. Entonces vamos viendo cómo de la mujer en el arte pasamos a las mujeres chilenas y como que le vamos sumando categorías y pesos o densidades a esta reflexión. Incluso ahora llegamos a tener una actividad que es Mujeres en el Museo, no solo las artistas, las curadoras y las gestoras. Entonces vamos sumándole estas cargas de la teoría, la comprensión o la reflexión de las sociedades que nos están impulsando a esto. Pero también es interesante ver que a veces no encontramos un lugar tan sereno, tan cómodo de donde estar, y sigue siendo problemático. Lo que mencionabas tú, como los feminismos de derecha. Yo en algún momento mencioné que investigué a las directoras en este museo y me costaba mucho porque fueron directoras durante el periodo de la dictadura. Y no es que yo tenga un vínculo o quisiera tener un vínculo con la dictadura en Chile. No era ese mi tema de investigación, no me interesaba en lo absoluto. Al contrario, me dolía y me atravesaba profundamente. Pero era el único lugar en donde podía ver a las mujeres que habían llegado a lo más alto posible. Entonces, igual, llevarlo a la reflexión de hoy en día también sigue siendo como muy tenso y muy complejo de encontrar un lugar, o esto del ultrafeminismo, o no sé, es muy político, ya pasa a ser demasiado político. La verdad que sí, que no es claro en absoluto. A ver, quiero poner 2 puntos. Uno, cuando estábamos haciendo Mujeres Radicales, por supuesto había muchísimo debate, pero uno de los problemas que se nos planteaba respecto de colegas que estaban trabajando sobre artistas mujeres era que incuestionablemente por ser artistas mujeres eran feministas. Entonces, realmente hicimos un trabajo de, si se quiere, de clarificación conceptual, ¿no? Es decir, hay que también reconocer qué mujer, qué artista se autorrepresenta como feminista y cuál no, lo cual evidentemente no implica que uno no puede hacer una interpretación, una lectura feminista. Evidentemente, y refiriéndome a las artistas que están en esta exposición que abre hoy, ¿no? Asir la vida abrazada por las de mis colegas, no sé cuántas de esas artistas se autorrepresentaban como feministas, ¿no? La misma Lotte Rosenfeld, como muy bien desarrolló Nelly con María Iris, trabaja con Mujeres por la Vida, pero no se autopostula como yo soy una artista feminista, ¿no? Esto es casi excepcional, casi raro. El otro punto que me gustaría traer al debate es cómo inevitablemente al trabajar sobre Chile se despierta en mí la comparación con la Argentina, ¿no? ¿Qué pasa en la Argentina? Donde la verdad es que es bastante sorprendente que en 1975, en el año, la primera Conferencia Internacional de la Mujer, donde se hace en México, se hacen muchísimas exposiciones en México, y yo diría que en América Latina el segundo lugar en el que se hacen tantas exposiciones y tiene tantas centralidades en Chile. En Argentina hasta hace poco no teníamos conciencia de que hubiese habido ningún tipo de exhibición celebratoria hasta una que ahora apareció, que no tuvo prácticamente trascendencia, lejos de suscitar los debates que uno ve en la prensa provocados por esta exposición. Entonces,
yo no veo que hubiera esa relación entre mujeres gestoras durante la dictadura en la Argentina preocupadas por darle relevancia al lugar de la mujer, sea como sea. Entonces es interesante también pensar estas comparaciones, ¿no? Y el lugar de resistencia en la Argentina quedó, digamos, representado de manera potente por las madres, ¿no? Las madres y toda su lucha. El feminismo durante la dictadura existe, pero tiene mucha menor centralidad. Y definitivamente yo no tengo visualizado a las mujeres de los dictadores llevando adelante obras de caridad hacia las mujeres, digamos, este lugar como sí se ve en la mujer de Pinochet, ¿no? Entonces es como interesante pensar estos feminismos en términos comparativos también. Hablábamos también el otro día, Andrea, sobre eso, el papel que se le ha otorgado a la mujer en la construcción de nación en Chile, ¿no? Como de la formadora de la patria, de los futuros ciudadanos. El voto femenino se logra por la acción, no el voto femenino, más bien el movimiento sufragista en Chile nace de la acción de mujeres conservadoras, ¿no? Es la izquierda incluso la que se opone al voto femenino. Y por ahí algunas incluso mujeres anarquistas que hacen una reflexión interesante. Estamos hablando de 1890, 1900, en que dicen, queremos el voto, necesitamos replicar el modelo del sistema que nos ha oprimido, o necesitamos armar un modelo distinto. Tenemos que necesariamente luchar junto a estas otras mujeres, además, por entrar al mismo sistema de elección política. A mí me parece interesante también como las primeras organizaciones artísticas de mujeres son lideradas por mujeres conservadoras. Las primeras feministas que lideran estos procesos son mujeres en el ámbito del espacio conservador, ¿no? Del feminismo liberal, como podríamos pensar hoy en día, ¿no? Es interesante y es en conflicto al mismo tiempo. Yo pienso en Rebeca Mate siempre, ¿no? La tenemos ahí en la entrada del museo con esta obra homoerótica, y sin embargo Rebeca se declara anticomunista y absolutamente fascista. Y digo, ¿qué hacemos con esta información? ¿No? Y desde el mismo espacio del activismo tenemos hoy día un encuentro intergeneracional, diría yo, ¿no? Y 3 exposiciones que también toman encuentro de mujeres, de nuestras mujeres grandes, ¿no? Y la partida de varias de ellas en los últimos años ha puesto en evidencia la feminización de la vejez, ¿no? Y la precarización de la vida de las mujeres grandes. ¿Cómo creen que estas mujeres artistas que han llegado a una vida adulta sin reconocimiento, sin un resguardo económico por sobre todo, sin posibilidad de ingresar a un mercado del arte con precios competitivos con sus compañeros varones? Lo vemos acá cuando revisamos las obras, ¿no? De posibilidades de adquisición en el museo. La desigualdad de precios es abismante, con artistas que han sido de las mismas generaciones y con la misma valía. ¿Cómo estas mujeres artistas, y bueno, también hay que decirlo, las historiadoras que acompañan estos procesos, podemos generar espacios seguros y económicamente estables en el futuro cercano? No creo que sea una respuesta que podamos resolver aquí, pero ¿cómo ven ustedes esa desigualdad también en términos de estabilidad económica y de un futuro, ¿no? De vivir una vejez digna? Ese tema es un tema de discusión permanente para artistas, digamos, de más de 50 años, por lo menos en la Argentina. Hace unos años, 2017, salió un artículo en El País que era la era de las abuelas en el arte, ¿no? Porque Carmen Herrera, por ejemplo, que había vendido su primera obra casi a los 100 años y en poco tiempo el Metropolitan Museum había comprado un óleo en más de $3 millones. O sea, ese salto en el mercado que ellas ya no pueden capitalizar tampoco, ¿no? Ese es un aspecto. Y evidentemente para el mercado este movimiento de mujeres también tiene una faceta interesante, porque
hay cuerpos enteros de obra que pueden, digamos, productivizarse en términos de mercado. Si las cotizaciones van a llegar a ser las mismas o no que lo de los artistas varones, en algunos casos sí, en otros no. Pero a mí me parece que hay otro lugar de lucha y es por el reconocimiento de los trabajadores artistas, no solamente las mujeres, sino todos los artistas en general. En la Argentina no tienen ningún acceso a una jubilación como artistas, no existe, porque no existe el concepto de que el artista es un trabajador. Entonces, los feminismos han sido activistas en el arte, han sido muy activos en ese sentido, en identificarse como trabajadores y en avanzar en reglamentos y en ampliación de premios y de vías de acceso a formas de jubilación que les permitan tener una vejez, digamos, más segura. Bueno, es un campo de lucha y que afortunadamente es uno de los espacios en los que el activismo se ha cruzado más allá del género y que se han trazado redes virtuosas. Desde el activismo feminista, pero también desde agrupaciones de artistas, se creó en la Argentina el tarifario, porque es bastante llamativo que todo el sistema del arte, y no digo el de las instituciones públicas que generalmente tienen presupuestos ajustados, pero fundaciones que están ligadas a corporaciones, organicen toda su agenda de exhibiciones a partir del trabajo gratuito de los artistas, ¿no? Es decir, todos cobran, quienes hacen la instalación, la luz, etcétera, quienes transportan la obra, pero los artistas no. Y eso se fue instalando en la Argentina. Hoy hay un tarifario y, bueno, estas fundaciones y también las instituciones públicas, más o menos, siempre es una zona de conversación, pero me parece que es importante que haya este cruce, ¿no?, en esta lucha y que se obtengan logros también. Y que el sistema del arte no presuponga que el único trabajo que no tiene honorarios es el de los artistas, ¿no? Bueno, en realidad mientras escuchaba a Andrea pensaba o coincidía en el sentido de que la precarización de los artistas y de los trabajadores del arte en general, porque así como no le pagan a los artistas, tampoco les pagan a los curadores necesariamente. Entonces, como pensar en el futuro y en la trayectoria que estas artistas han tenido, me resulta difícil como pensar en una respuesta, porque también las veces que he participado en instancias colectivas de discusión respecto del trabajo artístico, los artistas tampoco saben muy bien ponerse de acuerdo qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, y al final las instancias colectivas terminan como desarticulándose prontamente, y bueno, yo también me siento responsable de eso y quizás es un poco fatalista mi postura, pero al menos lo que he vivido hasta ahora es así. Entonces el presente es precario y el futuro es precario, como de la misma manera. Lo único que pienso que puede hacer como una diferencia es la valorización de los trabajos. Pero quizás no lo digo necesariamente en términos monetarios, sino que como ser capaces de reconocer una obra y darle un lugar, y creo que es justamente eso lo que está pasando con la exposición de Andrea, estuvo mirando a todas estas artistas chilenas, muchas de las cuales estoy segura que les puede sonar el nombre, pero que nunca habían visto una obra. Entonces, como eso. Sí, también pienso que precisamente hacer estas exposiciones o escribir sobre estas artistas, publicarlas, mencionarlas, también ayuda, ¿no?, a ponerlas en un mercado y en circulación. Lo que no se conoce no tiene valía, lamentablemente. Entonces, ¿cómo ven ustedes también la importancia del trabajo curatorial o del trabajo de la investigación historiográfica en conjunto, en este caso con artistas vivas? Yo trabajo con artistas muertas hace 100 años, no les puedo consultar nada, pero ustedes tienen la posibilidad de trabajar con estas artistas vivas. ¿Cómo ven también esa relación prodigiosa, ¿no?, de
de poder situar nombres, mujeres, acciones y cuánto recibimos también de ellas cuando estamos haciendo el trabajo con ellas mismas. Quiero decir dos cosas. Primero, como de esta comparativa Chile-Argentina, yo creo que nosotras como investigadoras del sector cultural, feministas también, ¿no? Yo soy historiadora del arte, museóloga, pero de todas las disciplinas en sí, miramos mucho a la Argentina, sobre todo a nosotras proponemos. Desde un par de años, yo creo, 2019, 2020, era interesante ver a través de las redes sociales, la página web, cómo estaba este material, ¿no? Además como un ejercicio pedagógico, didáctico, bueno, que quizás también las compañeras en México han hecho mucho eso de ir documentando sus andares en el campo de la investigación. Entonces, respecto de esto, del gremio de las artistas, las investigadoras, las curadoras, ha sido muy clarificador poder estar comparando y mirando cómo se hace allá y un poco intentar traer estos entusiasmos por problematizar como con el sector laboral en general. Y respecto más de lo que me decía Gloria hace un poco, lo que hablábamos como de una cuestión etaria respecto de las artistas y enfrentarse a los pesares del cuerpo, de la vejez, de la jubilación y todo, yo creo que ha sido una reflexión que Claudia Kemper está desarrollando. Claudia Kemper es una artista contemporánea que ahora se ha reconocido el trabajo que hizo en los 90, que con la animación M, que estaba en la colección del MoMA, pero ahora recién en Chile se está visibilizando lo que hizo Claudia. Y ella hizo 2 series documentales que les invito a buscar y a rastrear. Una estaba en Canal 13 Cable y la otra probablemente está en la página web de Claudia o estará disponible prontamente, pero era Mujeres Radicales la primera y la otra era Una vida en el arte, si es que lo nombro bien. Pues que me esté equivocando, pero ella iba a los talleres de las artistas, Eugenia Vargas Pereira, Julia Toro, Nancy Gewolf, incluso Valeria Sarmiento, ya no solo las artistas, las mujeres del campo del arte, sino de la danza, del cine, indagar como qué pasaba con estos procesos respecto del quehacer laboral y también cómo la cuestión etaria y la cuestión de género estaba perjudicando su quehacer. Ahora, claro, nos falta quizás enarbolarlo a sectores políticos y ya sentar cabeza y empezar a establecer demandas y lineamientos más concretos respecto de cómo queremos llegar a establecer mejores jubilaciones y mejor calidad de vida, ¿no? Un bienestar para las mujeres que se dedican a estos campos de la creación. Pero es interesante poder, bueno, tenemos estas referencias en la Argentina y yo creo que ya asentar estos temas y hablar, me acuerdo que en ese entonces quizás muchos han pasado por la formulación de los proyectos Fondar, que aunque sean temáticas complejas, tenemos que hacerlos comercializables de alguna manera. Y la reflexión de Claudia en ese entonces era, no podemos llamarle mujeres viejas. ¿Cómo vamos a hacer un proyecto para hablar de las mujeres viejas? Y ahí, bueno, ponerse creativo también en cuestiones que permean hacia el mercado. Y el trabajo de Claudia ha sido como muy decidor en poder empezar a ver esas cosas para que después ya podamos articularnos en una organización, ojalá, colectiva, de lo que queremos empezar a cambiar del sistema de aquí en adelante. Sí, yo estaba pensando ya a un nivel como de cruce, macro, micro, ¿no? El mundo del arte accionando, ¿no? Pero también tenemos... Tú comentabas, ¿no? La política, o sea, también si tenemos un Estado que, digamos, que genera tan pocos recursos al mundo del arte, o sea, también eso permea a la sociedad entera, o sea, cuando no le das el sitio al mundo del arte en general, también eso finalmente permea la cultura, bueno, la no educación cultural, la sensibilidad, la creación de, digamos, de subjetividad, la posibilidad de exponer temas, o sea, todo, ¿no? Entonces también es como un cruce, pienso, de acciones micro y macro políticas, o sea, no es solamente nuestro rol, sino también exigir las promesas, ¿no? Que se cumplan las promesas. Y hablando de política, ¿no? Y sabemos que en los últimos años la violencia sobre las mujeres ha ido en aumento, también sobre las disidencias sexuales
y los cuerpos feminizados. En Argentina acaba de ocurrir un crimen lesbofóbico terrible y también ha ido en aumento las muertes y agresiones sobre dirigencias sociales indígenas y comunidades también afrodescendientes. ¿Cómo ven ustedes el accionar femenino en el arte sobre estas cuestiones? Cuando se trata de espacio, yo vuelvo a la institución y algo que yo me pregunto muchísimo también, ¿hasta dónde el activismo puede institucionalizarse o mucho más? ¿Hasta dónde podemos musealizar ese activismo sin perder la independencia del sistema? Justamente quería destacar este aspecto mientras las escuchaba y habiendo abonado al análisis, digamos, de la relación entre los sistemas de producción y el sostén de la obra y de la misma vida misma, encontrándonos en un momento en el que le estamos pidiendo al Estado que se ocupe de la cultura, cuando en términos comparativos en la Argentina se está librando una batalla en contra de la cultura, ¿no? Así que cruzadas las paradojas en este terreno comparativo, pienso también en lo comparativo, lo que representó la escritura de los años 90 de Nelly Richard para pensar el arte argentino también. Hay muchos cruces, pero saltando todo el tema de la institución, el Estado, el apoyo, los derechos, etcétera, los activismos, me parece que hay otro registro que es importante destacar, sobre todo en este momento en el que parecería haber un ataque concertado hacia todo esto que nosotros estamos reclamando como un pendiente desde ciertos sectores. No se trata de un pendiente, sino casi de un exceso, ¿no? Como que se ha dado demasiado. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos situar también para entender otras formas de resistencia, de activismo, que no pasa necesariamente por las agrupaciones, que no pasa por las demandas, que también, pero además? Y creo que el arte realizado por artistas mujeres, por disidencias, por varones, el arte en general representa una zona de resistencia que el estudio, el análisis, la exhibición permite visibilizar. Es decir, ¿qué es lo que encriptan esas imágenes, más allá de los contextos de producción en el que hayan sido realizadas? ¿Qué encriptan esas imágenes en términos de, digamos, representación de subjetividades, de deseos, de agendas críticas, de resistencias que no son necesariamente la resistencia con la bandera en la calle, sino que es también la resistencia sutil, encriptada, opaca, que está en las imágenes y en las obras de arte, ¿no? Entonces me parece que también hay un activismo de la imagen en sí misma que, aunque en muchos casos incluso sean casi archivos, registros de hechos que sucedieron, sin embargo, actúan como espacios de cristalización en tanto constituyen objetos que vamos a ver en la sala de exposición y que condensan en esa visualidad, en esa existencia concreta, una trama de expectativas, proyectos políticos, fracasos, sueños, disidencias, críticas, que también esa es también tarea del museo, de curadores y de artistas, volver visible ese potencial crítico que la imagen y la obra encripta, ¿no? Más allá de las estadísticas, activismos o apoyos que pueda tener el trabajo artístico, que también. Pero creo que es muy importante poder visibilizar el poder crítico de las obras en sí mismas y cómo este trabajo, si se quiere anacrónico, ¿no? De traer una imagen del pasado a este presente, activa este presente y también repone ese pasado. Y sobre todo, bueno, en esta exposición que es colectiva, una cosa es una exposición monográfica donde uno, bueno, ahonda en todas las sutilezas de la elaboración de esa poética, pero una exposición colectiva lo que toma preeminencia es la fricción de las imágenes, ¿no? Qué potencial, qué comunicabilidad estalla, ¿no? En la fricción, en el espacio de exhibición. Y eso creo que también es parte de los sentidos y de la lucha.
Bueno, yo quería comentar algo a propósito de Lotte Rosenfeld, porque pensando en la retrospectiva, pero propiamente en su trabajo, ahí hay un constante tránsito en lo que podríamos llamar un activismo y un arte, a secas. Y creo que para ella al menos nunca fue un problema como dónde se estaba situando y cómo estaba trabajando, si estaba siendo quizá demasiado activista, eso jamás pasó, solo trabajaba, y por eso mismo cuando pensamos la retrospectiva no era posible no dar cuenta de toda esa otra dimensión que no es artística propiamente tal, y que al menos para mí se instala siempre como una pregunta, porque no se termina de resolver eso. Sí, yo quiero comentar un poco de estos imaginarios otros que también llegan acompañados de la obra del arte. A veces el feminismo se cargó mucho de la negatividad de ver lo cruel que era la vida respecto de los cuerpos feminizados, ¿no? Y hay algo que me gusta mucho del feminismo comunitario territorial, feminismo comunitario ya sea en Bolivia o en Centroamérica, que es celebrar, ¿no? Hablar del buen vivir, hablar de la comunidad, de quiénes somos comunidades, qué cuerpos y qué comunidades o territorios. Hablamos a veces como en abstracto, ¿no? El museo se inserta en un espacio, barrio Bellas Artes, barrio Parque Forestal, no lo sé, pero tenemos que empezar a mirarnos a las caras y ver qué tipo de cuerpos, cuáles son los desplazamientos, los signos que estamos reproduciendo, ¿no? Dejando fuera, empezar a sentirnos ya como el lado humano, ¿no? Esto de que no podemos quedarnos también solo como en el aspecto negativo, doloroso de que padecemos una sociedad patriarcal, sino como que, bueno, celebrar pequeñas victorias. Y aquí yo me siento muy honrada de poder estar con ustedes y esta agenda programática, lo decía el otro día, es un lujo ver tantas mujeres artistas porque no habíamos tenido la posibilidad de verlo. Entonces ahora encontrarnos sobre todo con otras miradas respecto de esas obras de los años 60, 70, 80, es muy potente. Yo siento que también es algo que tenemos que agradecer. Agradecerle a las artistas en primer lugar, que tuvieron muchos casos valentía de poder plantear estas cuestiones, pero también de dejarnos remecer en los cuerpos y agradecer y apapacharnos y hablar nuestros lenguajes ya más de los afectos y situar las cosas así como más desde lo local y desde que nos sentimos interpelados en la emocionalidad, la subjetividad. Hablamos como de que el sentido de pertenencia de las mujeres a veces no se encuentra al interior de los museos, y qué rico va a ser para las nuevas generaciones poder ver que se está movilizando, ¿no? Un nuevo imaginario, memorias que van a ser mucho más celebratorias y mucho más alegres al pensar en momentos así, ¿no? Quizás 50 años más adelante todavía vamos a estar al debe, nos van a analizar con otras miradas críticas que no estábamos haciendo lo suficiente, o el ultrafeminismo de 50 años más allá nos va a poner quizás otras tareas, pero aún así siento que tenemos que agradecer que estén estos espacios, estas posibilidades, y que también llenan, no sé, como ver las obras. Nosotros decíamos, no habían obras de Eugenia Vargas Pereira en el Museo Nacional de Bellas Artes, y qué lujo es que hoy en día estemos conociendo su trabajo y poder estar visibilizando, aunque sea en 3 salas, ojalá que sean 4 o 5, y ojalá todas las artistas que estén aquí presentes también tengan esa posibilidad. Gracias. Bueno, espero que Eugenia nos esté escuchando, ¿no? Sí, no, estaba pensando, bueno, obviamente es toda una resonancia, ecos, ¿no? De activismos pasados, o sea, que más activista que también, que todas estas obras también, o algunas, no he entrado todavía, no, obviamente a ver la exposición, pero sí lo de arriba, ¿no? Etcétera. Que son ecos también del siglo XVIII, del siglo XIX, de activismos que vienen, pero que más activista que poner el cuerpo, ¿no? O sea, que poner el cuerpo en contra de ese racionalismo, en contra de ese conocimiento, de esos conocimientos binarios que se impusieron, que más activismo que generar colectividad, por ejemplo, también. Entonces, yo creo que las obras también hablan por sí solas, ¿no? Y qué grato encontrar un museo hoy de Bellas Artes, ¿no?
abriendo estos espacios sin censura, sin, digamos, control abierto. Así que nada, también gracias. Bueno, espero que Eugenia no esté escuchando, pero ha sido personalmente muy potente también poder contribuir, generar este enlace para que también su obra sea parte hoy del Museo Bellas Artes. Así que súper. Y estamos muy felices por eso, ¿no? Está omnipresente, está en todas partes Eugenia hoy día en las exposiciones. Hablemos de escritura de mujeres. Sabemos que la escritura de mujeres ha sido, sobre las artes en particular, ha sido relegada a posiciones subordinadas en términos históricos, ¿no? Yo que trabajo siglo XIX, XX, que estoy levantando esa investigación en la actualidad, nos han dicho que no existía esa escritura y sin embargo está presente, y así como han estado las artistas como fuera de la historiografía, también se le ha negado la vocería de las mujeres que han escrito, ¿no? La palabra de la mujer a esa posición de trascender e incidir en el mundo público, en el espacio público a través de la palabra. Tenemos, bueno, mujeres que nos han abierto camino hoy en día en el mundo especialmente contemporáneo. Nelly nos acompaña hoy, sin duda tú, Andrea, en el presente. Mujeres que escriben sobre mujeres, ¿no? ¿Cómo se conjuga para ustedes la curatoría con la investigación, con la escritura, la edición, en tu caso, Mane, cuando se trata de escribir, ¿no? O del hacer sobre otras mujeres? Bueno, no hay separación, ¿no? Yo encuentro que escritura, edición, curaduría, por supuesto, tienen diferentes espacios, pero en el fondo el trabajo que a mí me tocó hacer no hubiese sido posible si yo no hubiese tenido a Eugenia en diálogo constante, ¿no? Es un aprendizaje que tuvimos, digamos, encuentros intelectuales, obviamente, para hacer el libro. Estoy pensando primero en el libro, ¿no? Y pienso, digamos, bueno, si ella no hubiese estado, habría sido otro, digamos, mucho más superficial, no sé, lleno de testimonios colaterales, pero fue tan importante tenerla a ella directamente, ¿no? Día a día ahí presente, que sin ella no hubiese sido posible. Ahora, obviamente que desde la edición, digamos, a veces nos confrontamos porque yo quería destacar ciertas obras por sobre otras, ¿no? Y generar también una línea de tiempo sin que esta fuera cronológica, pero que también, digamos, pudiera llegar hasta el 2020, que fue justamente las fotos que ella toma del estallido social. Y que en algún momento juntas, ¿no? O ella me lo conversa, ¿no? Generó como un círculo, ¿no? Un círculo que de alguna manera englobó todas sus pensamientos más fuertes, ¿no? Sus ideas centrales, ¿no? Que estaban en relación a la crítica cultural, al cuerpo, que es lo que ella de alguna manera genera. No sé si respondo, si me fui por otro lado. Bueno. Sí, la verdad es que, no sé, no es que tenga un programa específico. Yo escribo también sobre, o sea, no es que escribo solo sobre artistas mujeres, ni me considero tampoco, o sea, estoy trabajando sobre temas de feminismo, de género, pero no sé si yo me considero como que mi labor es esa exclusivamente, ¿no? Me interesa mucho pensar no solo el hecho de que una artista mujer realiza una obra o tiene una militancia, sino también como existe un horizonte de época que va impregnando incluso la obra de artistas
varones que ni siquiera se están pensando ni como disidencia. O sea, pienso que uno puede hacer una lectura desde de género. La hice sobre Bernie, un artista que no imaginaríamos nunca en relación con el feminismo, ¿no? Pero pienso que ese es el desafío de la escritura, de una escritura que justamente busque introducir esas problemáticas y sacar un poco a Bernie del lugar de el gran maestro del arte argentino. O sea, complejiza su propia obra, pero se sale un poco de ese lugar, si se quiere, un poco ingenuo en la escritura sobre los maestros. Me parece que también se puede contribuir a esa erosión del canon del arte, que es la gran tarea también del feminismo, ¿no? En un sentido amplio. Así que no sé si yo tengo una agenda específica ni de escritura ni editorial. Se van dando las cuestiones y bueno, y uno va siguiendo los proyectos y eso va llevando, un proyecto va llevando a otro, pero no es necesariamente esa la cuestión. Quizás sí me siento un poco persistente cuando me encuentro con oposición, es decir, como ¿por qué hacer una exposición de artistas mujeres? Porque, que ya no tiene sentido, o que sí es antiguo, o sea, todo ese tipo de descalificativos sí me parecen, me encienden cierta rebeldía, porque digo, bueno, sería absurdo decir, ¿por qué voy a hacer una exposición de arte chileno? Sí, puedo hacerla o no, o de arte alemán o norteamericano, es decir, ¿cómo serían las objeciones? Pero cuando uno dice que va a hacer una exposición de artistas mujeres, ahí empieza un cierto susurro. Y ese susurro sí me hace persistir más, ¿no? Cierta rebeldía. Me parece que, bueno, que así como se hacen otras exposiciones, estas exposiciones son fundamentales, ¿no? Bueno, yo quería comentar sobre la escritura, que al menos para mí, para mi práctica, la escritura es fundamental, pero me pasa un poco lo mismo que Andrea. No es que la escritura funciona mejor cuando estoy escribiendo sobre mujeres, sino que ahí no, como que no importa tanto. Lo que quizás sí importa es el posicionamiento desde el cual se escribe, que en este caso sería feminista. Y como mencionaste a Nelly, quería traer una pregunta que Nelly hizo ya hace muchos años, décadas, que es ¿tiene sexo la escritura? Que lo decía en relación a las escritoras, pero también lo podemos pensar en torno a los artistas visuales, como las obras de arte tienen sexo, que en el fondo es género. Eso. Voy a comentar algo como breve, también es una pregunta como compleja pensar como en la escritura de las mujeres, pero el catálogo de la exposición de 1975, La mujer en el arte, cuando uno lo revisa y analiza como el contenido que escribió Rosa Barca, la investigadora de ese entonces, por ejemplo, al hablar de María Tupper, una de las artistas que está en la exposición, menciona que fue discípula de Fernando Álvarez de Sotomayor, que fue coetánea de Pedro Lira, que luego tomó clases con Boris Grigoriev y finalmente parece que menciona también a Juan Francisco González, para hablar en 3 líneas de María Tupper. Entonces ahí vemos cómo esa escritura en una exposición de la mujer en el arte sitúa muchos problemas. Yo pienso, bueno, si ahora yo, Nicole González, hoy en día quisiera escribir de María Tupper, muy probablemente citaría a Andrea Yunta, a Gloria Cortés, ¿no? Y empezaría desde aquí, quizás como, y llegaría a la obra de María Tupper y ahí haría mi desarrollo y por favor, ojalá no una sola obra de María Tupper, sino muchas obras de María Tupper. Entonces, como lo vayamos viendo y planteando, como lo que decías tú, desde el feminismo uno puede empezar a tirar líneas, pero ya notar esas cosas que pasan en los catálogos en muchos casos, o de pronto curadores que a partir de una obra ya tienen toda una trayectoria teórica que casualmente se puede encontrar en esa obra. Entonces, bueno, va a haber de la interpelación que cada quien quiera darle. Lo vimos mucho en la Editatones, ¿no? Como ese trabajo de tener conciencia de cómo estábamos presentando a las artistas que iban a Wikipedia, ¿no? Como discípula de, hija de, alumna de, tratar de revertir el lenguaje para situarlas desde otro lugar, desde genealogías también femeninas.
Queremos ir cerrando la conversación, abrir un par de preguntas antes de darle la palabra a Andrea y a Variña para poder abrir esta maravillosa exposición que nos convoca el día de hoy. Así que si alguien quiere hacer una pregunta o comentar. Allá, Pame. Muchísimas gracias, ha sido realmente un gran panel. Y antes de hacerle la pregunta, bueno, mi nombre es Dermis León, me gustaría recordar que se hizo una exposición en el 2007 que se llamó Handle with Care, que curó, bueno, Jennifer Becerra, Ana María Saavedra y Soledad Novoa. Yo creo que es un precedente importante para mencionar en esta historiografía que se está reconstruyendo. Y también una exposición que se llamó Nosotras, de las Sin Razón Venidas, que partió de la colección del MAVE, da lo mismo, pero igual que apuntaba sobre esto, desde el pensamiento de la Gabriela Mistral. Hay algo muy importante que yo he observado, y es que hay un tema de circulación y de visibilidad de las problemáticas que se plantean en Chile. Lo digo desde mi postura de extranjera y además de estar en esta vinculación con Chile constante desde el 2004. Y es que hay muchos artistas, porque estamos hablando de mujeres fuera de Chile, que se desconocen completamente acá, y también grandes esfuerzos curatoriales que se hacen en Chile y se desconocen fuera de Chile. Entonces me gustaría un poco, la pregunta va sobre esto, ¿no? Sobre el tema de circulación y visibilización en respecto a lo que se hace acá y se puede visibilizar fuera, y lo mismo con las invitaciones que se hacen de artistas, en este caso femeninas chilenas, o mujeres femeninas o les artistas que viven fuera de Chile y que no tienen visibilidad en Chile. Eso, muchas gracias. Bueno, completamente de acuerdo. Quiero decir que tampoco es un problema chileno. O sea, uno puede escuchar lo mismo sobre el arte argentino, artistas argentinos que están en Chile y que no exponen en Buenos Aires y no son muy conocidos, y viceversa, cosas que se hacen en Argentina. Y gracias por mencionar Handle with Care. Nosotros en la exposición que se inaugura hoy hicimos como una mínima selección de documentación. Habría que hacer quizás una muestra historiográfica, no llegamos a ubicar todo, a poder poner todo, ¿no? Pero sí, me parece que eso también es parte del trabajo a hacer, ¿no? Recoger esas exposiciones es algo que estamos haciendo en Argentina también. Y que, bueno, siempre hay mucha expectativa cuando hay una exposición que tiene un sentido abarcativo y en muchos casos, pero en este particularmente, este es una exhibición como de un campo de trabajo, más que un campo de definiciones o de cierres, ¿no? O de ambición de presentar ningún tipo de completitud, o más bien la punta de un iceberg, empezar a mostrar. Me parece que esto de las historiografías, incluso de los tiempos recientes, es algo que tendría que encararse. Digo, pienso en mi biblioteca. Yo tomé una decisión radical que fue dividir la biblioteca de arte argentino entre los artistas varones y mujeres, porque si no, no tenía forma de manejarme. Y eso me reveló una historiografía. En mi biblioteca ahora está toda América Latina sobre mujeres en una parte de la biblioteca. Entonces esas operaciones me parece que son las que vienen, con las que hay que seguir, ¿no? Poner en evidencia eso. Además que nada de lo que hacemos sale de la nada, es decir, muchas hemos escrito, muchas hemos trabajado, y las exposiciones son puntos de visibilización que solo esperan tener ecos en las futuras exposiciones, ¿no? No, yo solo agregar que la historiografía de las exposiciones de mujeres vienen desde 1913, o sea, el recorrido es largo, amplio, profundo.
¿no? Buscar las referencias. Y también, no sé, Bariña, si lo puedo decir, pero se está trabajando precisamente en este programa de traer y visibilizar a esas artistas en el extranjero, la propia Eugenia Vargas Pereira, ¿no? Una artista que ha sido muy poco difundida acá en Chile. En la exposición de Andrea tenemos a Esther Chacón, otra artista también que ha hecho todo su trabajo fuera del país. En el programa expositivo de del próximo año hay otras mujeres artistas, no voy a decir los nombres porque vi la cara de mi directora como no lo diga, que también están en agenda, digamos, de mujeres que han accionado desde el extranjero, desde el exilio o han hecho su carrera afuera. O sea, coincido con tu apreciación respecto al problema de la circulación y también de la circulación de la escritura, o sea, de todo el trabajo que de este sistema artístico en completo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tú. Que Muchas no sé quién eres. gracias por el inspirador panel. Paulina, ex colega de Nicole y Gloria Cortés. Mi pregunta Paulina es más... también trabajó en el museo. Sí, gracias. Mi pregunta es más historiográfica, ¿no? Si tienen alguna visión o diagnóstico sobre estos discursos que podemos decir o neopatriarcalizantes. No sé, pienso en mi caso, que son las músicas del siglo XX ahora, en los esfuerzos que vemos hoy día, todavía 100 años después, por blanquear los legados de hombres como Domingo Santa Cruz, ¿no? Que sabemos le destruyó la vida a músicas y a músicos también hombres de esa época y a otros artistas, ¿no? Y que ligado a ese esfuerzo hoy en día también hay discursos que intentan incluso heteronormativizar a ciertas artistas, músicas, ¿no? Que sabíamos que no eran heterosexuales, por ejemplo. Y que esos esfuerzos todavía 100 años después se hagan, ¿no? Que dice también del estado del arte de nuestras instituciones, que las instituciones abran la puerta también a veces, ¿no? A estos discursos, les den cabida, espacios, salas, etcétera. No está, por cierto, pero sí, si tiene como algún diagnóstico sobre ese problema. ¿Se entiende o no? ¿Me está preguntando a mí? Si se entiende la pregunta. Pienso en Laura Roddy, ¿no? Una artista que la propia historiografía insistió en localizarla como la ayudante de Gabriela Mistral, de situarla como una asistente huérfana, en donde la excusa perfecta para que esta mujer, no esta poeta Gabriela Mistral, pudiera recoger a esta niña huérfana abandonada, que no era tal, para justificar esa relación permanente entre ambas. Hoy día sabemos que no era ni huérfana y que la relación que mantuvieron era una relación sexoafectiva, ¿no? Y en la propia Gabriela Mistral, ¿no? La negación persistente de situarla como esta gran madre de la patria y de reconocer muy poco su orientación también sexogenérica. No sé si tu pregunta va por ahí, pero efectivamente hay una insistencia en la neutralización de la posición sexual de las mujeres, que no va a ocurrir en esta exposición que vamos a ver prontamente en unos minutos, en donde vemos también los propios cuerpos de las mujeres situados en sí mismas, ¿no? Yo siempre... para mí, mi gran revelación al mirar la historia de las mujeres es cuando comienzan a representarse ellas mismas en sus propios cuerpos, ¿no? No sé si va por ahí, Paulina, tu pregunta. Destruirlo. Andrea, si quieres aportar algo más. ¿Alguna otra pregunta? Una última pregunta para cerrar la conversación y poder visitar la exposición. Sí. Hola, mi nombre es Pati Cepeda,
Le doy saludos a todas las personas lindas que veo por acá. Voy a poner los lentes porque si no, no veo. Qué lindo ver todo esto lleno de mujeres y de personas, ¿verdad? De gente acá asistiendo a mujeres también. Siempre critico yo en el internet, no, porque siempre están Sharp y todos los demás, ¿verdad? Tomando todas las decisiones, por ejemplo, los demás allá, de forma transversal, ¿verdad? En todos los partidos, en todos los lugares también. Entonces, en realidad me quería compartirles una experiencia que venía desde el trabajo comunitario y territorial, ¿verdad? Como artista investigadora, por ejemplo, con fenómenos que son, colos son aquellos objetos museales, ¿verdad? Afrodiaspóricos en los museos chilenos, ¿no? Es una investigación que estamos llevando a cabo con la Universidad de Tarapacá, porque se cierra, ¿verdad?, el decenio UNESCO de lo afrodiaspórico. Entonces, digamos, sumergiéndome en ese lugar y como hablando a todas las personas, llegué a un punto que era tan hermoso que era asumir finalmente que todos somos afrodiaspóricos. Porque la historia de estas personas fueron personas que, digamos, negadas de todo derecho y llegaron aquí a Chile, y mujeres que se les ha negado todo derecho históricamente y que fueron violadas sistemáticamente, y de esa violación sistemática nacieron muchos otros descendientes de Chile. Por lo tanto, el tema, digamos, de lo que es la exclusión, ¿verdad?, que es finalmente lo que está en el tapete, que es cuál es esa exclusión, dónde se sitúa, desde dónde viene, quiénes la sufren y quiénes no, creo que es un punto medular cuando pensamos en este tipo de quehaceres. ¿A quién se excluye y a quién no? ¿Cómo cortamos los queques? Porque la gente se siente mal, ¿verdad?, cuando una vez más es excluida de los espacios hegemónicos. Porque el espacio hegemónico es la legitimidad del padre, el que le da el apellido al hijo. Y como venimos de esta sociedad tan guacha, bueno, nos sentimos realmente, pucha, una vez más ya nos quitaron el apellido, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que la pregunta es cómo están, digamos, estos flujos de comunicación y de relacionamiento con espacios territoriales más liminales, más lejanos. Pienso, por ejemplo, Arica, pienso no solamente territoriales, sino de relaciones. Yo llego a esa investigación a través de una profesora, ¿verdad?, de la escuela de la Facultad de Antropología. Entonces, ¿de qué manera todas las personas, mujeres, disidencias, personas en general, empezamos a hacer una malla de relaciones fuertes que se constituyan un magma poderoso para poder hacer ciertas demandas? Porque cuando se pone en escena 2 o 3, o solo 2 o 3 surgen, entonces nunca pasa nada, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos desarrollando todos aquellos hipervínculos o hiperflujos desde los lugares institucionales, pedagógicos, de donde tenemos que trabajar, ¿verdad?, para imantar y dar energía, ¿verdad?, a la posible participación de todas las personas, y como dijo ella, me parece, para que todas estas mujeres artistas, investigadoras y demás tengan todos los lugares que merecen, ¿no? ¿Cuál es ese flujo que se está trabajando, por ejemplo? ¿Sí? Mira, yo puedo decirte, darte una respuesta desde mi experiencia y trabajo. Ustedes saben bien que la Argentina se autorrepresenta como un país blanco. Afortunadamente han surgido colectivos durante la pandemia, un colectivo que se llama Identidad Marrón, y que pone en evidencia que la racialización no responde a los mismos patrones que en los Estados Unidos, y que hay otras formas de racialización en la Argentina. Pero aún así, la pregunta por la relación con todos los procesos de esclavitud, que no fueron solamente procesos que involucraron a los Estados Unidos, al Caribe o al Brasil, sino que la afrodescendencia está presente en toda América Latina, ¿no? Entonces, bueno, estamos presentando una exhibición en Malva sobre una artista afro-brasileña. La exposición se llama Amefricana, justamente partiendo de una filósofa brasileña, poniendo el énfasis sobre que lo afro no es una cuestión solamente brasileña, sino latinoamericana, ¿no? Y bueno, y eso en la Argentina
ha tenido muy buena recepción, porque además permitió visibilizar un montón de agrupaciones y comunidades de distintas afrodescendencias y mutar el público del museo. Es decir, hoy podemos ver en el Malva personas que están vinculadas, ¿no?, con el activismo, con la cultura, con la universidad. Cuando tuvimos hace poco un presidente que dijo que todos bajamos de los barcos, ¿no? De los barcos, también los descendientes de los que vinieron de África bajaron de barcos, pero eran otros barcos. Entonces, bueno, me parece que la tarea es colectiva. No es de este grupo ni de gestoras, ni de... Es decir, creo que desde el lugar en el que uno está puede ir trazando el camino de una agenda que no es A, B, C, D, ni 10 puntos. Es múltiple y que todos tenemos que estar comprometidos con estas agendas y que, bueno, desde el lugar en el que estamos nos interesamos por ciertos temas, pero evidentemente si el interés no es colectivo, no pasa nada. Y sobre todo también, si el interés no es un interés desvinculado de las preocupaciones, los intereses, las tramas sociales. Porque a mí me parece que es muy importante cambiar los públicos de los museos. Y eso se hace con las exhibiciones también. Entonces, bueno, desde ese lugar me parece que también. Pero si no hay un tejido, si no hay una tarea que uno hace más allá de lo que estén haciendo otros, o sea, que es individual y es colectiva al mismo tiempo, bueno, las transformaciones no se dan así, porque hay un hecho que sucede. Son en el largo tiempo. Pero bueno, hay que persistir. Bueno, agradecerles a todas, a todos los que nos están acompañando el día de hoy. No se paren todavía. Queremos dar paso a las palabras de Andrea Yunta, ¿no?, para abrir el espacio de esta exposición y luego darle la palabra a la directora del museo, Varinia Broski, para que finalmente sí puedan ir y recorrer la muestra junto a Andrea. Bueno, ya comenté que esta no es una exposición exhaustiva, que no es la historia del arte de las artistas mujeres en un periodo X. Es una exposición de trabajo de campo y que se presenta de esa manera, ¿no? Como la punta de un iceberg, como con la esperanza de que, bueno, otras preguntas surjan. Invito luego a que quienes quieran, yo no voy a hacer un recorrido exhaustivo, pero sí una presentación de la exposición en sala, me encanta poder hablar en sala con los que tengan interés, pero ustedes saben que cuando uno está montando una exposición, construye como una pequeña familia durante un periodo y la familia es todas las personas que hicieron posible eso. Varinia va a mencionar a todas las artistas, yo voy a hablar del museo, de agradecer a Gloria, agradecer a Varinia, agradecer a Florencia San Martín, que estuvo asistiéndome en la investigación, que fue maravilloso, todo el equipo de montaje, Adrián Gutiérrez, Marcelo Céspedes, Mario Silva, Gonzalo Espinosa, Jonathan Echegaray, Hauser, Pedro Fuentealba, Hugo Núñez, Ilum, Jonathan Gala, en la iluminación Jonathan Gala, en los videos Estefano Aravena, Carola Osa en la conservación, hubo trabajos de restauración de obras, muy valioso eso. La museografía que plantearon Sebastián Tapia, Elía Fuente y Francisca Vera. Bueno, también el trabajo de Arias en documentos, de Pamela Fuentes y la familia que yo siempre tengo. Bueno, con todo ese equipo
fue maravilloso en esta semana compartir complicidades, ver que ya nos entendíamos solo con los gestos, hemos vivido esta semana juntos. Y después agradecer a la familia, a todas esas personas con las que a lo largo de tantos años me siento que hemos caminado a través de la cordillera, que nos hemos acompañado en muchas instancias, por supuesto Nelly Richard, por supuesto La Paz Errázuriz, y los nuevos, ¿no? Como Cintia Franchica, una argentina trabajando en Chile, o Sebastián Vidal, María Iris, y bueno, y artistas, tantas artistas, la veo a Janet Toro, no veo mucho porque no tengo los anteojos ahora, pero todas las que están en la exposición y que las va a mencionar ahora Bariña, quiero agradecer mucho. Es muy lindo llegar a Chile y sentirse querido, así que quiero agradecer eso. Bueno, no voy a hablar mucho. ¿Ah? Como mujeres podríamos quedarnos aquí toda la tarde, la noche, profundizando, seguramente con reflexiones muy importantes. Primero que todo agradecerles a ustedes, ¿no? Nicole, Mane, María Iris, Gloria, muy especialmente a Andrea, con quien hoy día abrimos esta exposición Así la vida, Mujeres Artistas 1965-1990. Bueno, una cosa que me parece muy interesante es que hoy día estamos todas aquí convocadas. Hemos convocado, nos convocamos y estamos en una invitación, digamos, abierta, donde también nosotras proponemos, haciendo la cita al colectivo donde es parte Andrea. A propósito de lo que decía justamente, me acordaba, muchas personas y algunos medios me han preguntado ¿cuándo van a volver los maestros al museo? Y yo quiero decir que hoy día estamos con 25 maestras y muchas más que están presentes, que las voy a nombrar. Tatiana Álamos, Gracia Barrios, Sibyl Brintrup, Roser Bru, Bernardita Birkner, Gloria Camiroaga, Valentina Cruz, Esther Chacón, Luz Donoso, Paz Errázuriz, Virginia Errázuriz, Tatiana Gaviola, Nancy Gable, Paulina Humérez, María Cristina Mata, Silvia Palacios Wittmann, Inés Paulino, Jimena Prieto, Loti Rosenfeld, Marcela Serrano, Janet Toro, Julia Toro, Eugenia Vargas Pereira, Cecilia Vicuña, Leonora Vicuña y Alicia Villarreal. Con ello, les invitamos a recorrer la exposición y, bueno, disfrútenlo.